Buenos días, mi nombre es Alexandra Alarcón, estudiante de cuarto año de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la Cátedra de Relaciones Internacionales a cargo del profesor Nicolás Freire. En el presente video les conversaré sobre los paradigmas y esto vamos a dividirlo en 4 puntos importantes. ¿Qué es un paradigma? ¿A qué nos referimos por paradigma idealista? ¿A qué nos referimos por paradigma realista? Si existe alguna conexión entre ellos. Para finalmente seleccionar un hecho político señalado en el texto base con el que trabajaremos. Este es el libro de Eduardo Ortiz, El estudio de las relaciones internacionales, de manera de poder descifrar si este hecho responde más bien a un paradigma realista o idealista. Bien, primero que todo, tal y como vimos en clases, el paradigma es una forma preconcebida de pensar un problema y pensar una solución. Al jugar, por ejemplo, con la siguiente imagen, para hacerlo más fácil de entender, el paradigma apunta a lo siguiente. Tenemos 2 llaves, la llave de color azul nos dice que va a salir agua fría y la llave de color rojo nos dice que saldrá agua caliente. Sin embargo, cuando pasa que la llave de color azul nos arroja agua caliente, y la llave de color rojo nos arroja agua fría, se rompe el paradigma y nuestro cerebro actúa con sorpresa. Ahora bien, al momento de analizar lo que son en sí las relaciones internacionales, para que esto se convierta en un análisis desde las diferentes perspectivas, ya sean históricas, sociológicas, y no se transforme en un análisis histórico o un análisis sociológico, es que nos sirven los paradigmas. Para que este análisis, visto desde la perspectiva histórica, por ejemplo, quede siempre dentro del ámbito de las relaciones internacionales, es que se utilizan estos lentes o lupas específicas que nos permiten moldear de cierta forma, que son unos modelos, son unos moldes, presentados como el paradigma. Por lo tanto, entenderemos a los paradigmas como moldes que permiten dar forma a las relaciones internacionales como disciplina de estudio. Si bien el paradigma es un modelo preconcebido, como dijimos anteriormente, de mirar los problemas, es a la misma vez un modelo preconcebido de proponer soluciones a estos problemas. Estas soluciones, dado que se interpreta de manera distinta un mismo problema. Estas se enlazan con las distintas disciplinas. Me refiero a la disciplina histórica, sociológica, al derecho, a la economía, ya que acuden a ellas en virtud del lente o lupa específica de las relaciones internacionales. Bueno, ahora, ya insertos en entender qué es un paradigma, vamos a hablar del paradigma idealista y realista. Bien, en relación a paradigmas, el idealista y el realista tienen una característica en común, y es que no solo analizan o responden a la pregunta, sino que estas van más allá de eso, dado que también se aventuran a proponer. Estos dos paradigmas proponen. Del libro El estudio de las relaciones internacionales podemos extraer 2 concepciones de qué son el paradigma idealista y el realista. Nos dice que la realidad internacional puede ser analizada teóricamente desde diversas perspectivas, ¿cierto? Ahora, el paradigma idealista, en ella se propone un ordenamiento del mundo fáctico a partir de sus ideas, según lo describe Ortiz. Es decir, nos dice el mundo cómo debería ser, plasma idealistamente cómo el mundo debería ser en virtud de la idea, como algo perfecto, algo ideal, algo más bien utópico. Ahora, la perspectiva realista nos dice que el actor intelectual observa la realidad en el mayor rigor posible y encuentra factores que la gobiernan en su funcionamiento. Ella nos dice el mundo tal y como es, el punto de vista del rigor de la observación. La realidad, mayor rigor posible, el mundo tal y como es. Ahora, para finalizar, voy a hacer alusión a un hecho histórico el cual Ortiz nos presenta en su libro. Me refiero a los 14 puntos de Wilson. Luego de la firma de los acuerdos de la Paz de Versalles, posterior a la Primera Guerra Mundial en el año 1919, Wilson decide asistir personalmente a la conferencia de paz.
presenta el programa de 14 puntos. Este es considerado como el credo del idealismo en la teoría de las relaciones internacionales. Estos puntos eran una mirada idealista hacia lo que surgiría luego de la guerra. Los primeros 5 puntos, según nos habla Ortiz, llamaron a practicar la diplomacia abierta. Esto también enmarca la libertad de los mares, la remoción de barreras del comercio, la reducción de armamentos y el ajuste imperial de las demandas coloniales, basado en los intereses de las poblaciones más bien afectadas. Si bien es correcto decir que los idealistas conocían y reconocían que era difícil completar estas ideas de carácter más bien utópico, ellos no renunciaban a la idea de que éstas se hicieran realidad, sino más bien mantenían la esperanza y confiaban en la razón o en la bondad de los seres humanos. Punto importante también tenemos, y llamada la piedra angular del pensamiento de Wilson, es el número 14. En él se postulaba lo que conocemos como la Asociación General de Naciones, donde se garantizaría la integridad territorial e independencia de todos los países. Voy a citar: deberá formarse una asociación general de naciones bajo pactos específicos con el propósito de proporcionar garantías mutuas de independencia política e integridad territorial, tanto para las grandes naciones como para las pequeñas. En el ámbito bélico se hablaba de la disminución de armamento, ¿cierto? Se buscaba alcanzar un territorio apto donde se pudiera vivir, donde existiera el bienestar social, donde hubiera un ambiente de paz. En sí eso era lo que Wilson proponía, a partir de la cooperación internacional y también de la transparencia. Claramente estos puntos pertenecían al paradigma idealista y no al realista, dado que el realista observa la realidad en el mayor rigor posible, y el punto de disminución de armamento, por ejemplo, va en contra del paradigma realista, donde, como vimos en clases también, el realista, el poderío económico, el poderío militar es sumamente importante y no se busca por nada disminuir. Más bien, quien tiene este poderío económico o militar es quien, ya sea el lenguaje informal, lleva la batuta. Bajo la lupa también del realismo, sin duda los 14 puntos de Wilson son sumamente utópicos, son idealistas. Si bien el llegar a consenso en las discusiones que existen entre diversos estados y naciones sería idealmente a través de la paz. Y métodos que no involucrara la guerra o enfrentamientos bélicos, ¿cierto? Más bien la probabilidad de que esto ocurra es demasiado baja. Y no solo en la actualidad, sino en la historia en general. Bien, de esta manera termino el análisis de los paradigmas y el hecho histórico. Doy gracias por su atención y me despido cordialmente.